¿Cómo estudiar las competencias? Bueno, hoy os voy a explicar cómo era mi organización. Mi nombre es Rocío, soy trabajadora social, funcionaria de la Junta de Andalucía y hoy os traigo un vídeo que viene relacionado con el último que subí, que una compañera, otra persona que estaba opositando, me dijo que si podía explicar cómo había hecho mi tabla de competencias, porque yo en el anterior vídeo lo que yo os mostré fue esto, porque os mostré un vídeo de cómo hacer resúmenes, que en mi caso yo no lo hacía, cómo hacer tablas y esquemas. Y salió este que es todas las competencias de la Constitución Española mezclada con mi Estatuto de Autonomía. Entonces hoy os voy a explicar cuál fue el proceso, cómo lo hice, ahora lo vamos a ver encima de la mesa. Lo primero que os quería explicar es que os he hecho un bonito dibujo, ¿vale? Para que entendáis bien cómo se rige el ámbito competencial en España. Porque mirad, lo primero que hay que saber es que es verdad que en España hay una jerarquía normativa, es decir, hay normas que valen más unas que otras. Por ejemplo, la Constitución española es una norma suprema, está en la pirámide de toda la organización, ¿no? Es verdad que después estaría pues leyes orgánicas, leyes ordinarias y ya después sucesivamente pues los reales decretos, los decretos, las órdenes. Es decir, hay una pirámide, hay una jerarquía. Esa jerarquía te debe a ti de entender cuál ley dentro de tu oposición es más importante una que otra. Pero ten en cuenta una cosa, que esa jerarquía normativa está supeditada a las competencias. Eso quiere decir que si tu comunidad autónoma tiene asumida una competencia específica, la norma de la comunidad autónoma será de supremacía con respecto a la del Estado. Esto se explica muy bien en trabajo social en la Junta de Andalucía, fue la oposición que yo he aprobado. En esa tiene legislación tanto estatal como autonómica, pero la estatal realmente, quitando la Constitución, la ley 39, algo de la ley 40, para de contar todo lo demás es legislación autonómica. Y esto es por las competencias, porque las competencias en materia de servicios sociales son de la Junta de Andalucía o de las comunidades autónomas. Entonces hay que entender bien el ámbito competencial, porque mucha gente también me pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la ley de base? Bueno, mirad, la Constitución española, yo creo que lo veis bien, ¿vale? Así yo creo que lo veis perfecto. La Constitución española en el artículo 148 indica que pueden asumir las comunidades autónomas una serie de competencias, ¿vale? Esto es que lo asume cada comunidad autónoma, esto es que lo asume en su estatuto. Pero ¿qué pasa? Entonces ya aquí ya tendríamos dos tipos de competencia, la competencia que tiene de forma exclusiva el Estado y las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas. Es muy importante la palabra que pueden asumir, eso no significa que la vayan a asumir del todo. ¿Dónde la asumen? En sus estatutos de autonomía, que es una norma fundamental en la organización de las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto lo que ocurre es que en el artículo 137 de la Constitución española nos habla que la organización territorial está compuesta por municipios, provincias y comunidades autónomas y que todas gozarán de autonomía. Cuando se refiere a que todas gozan de autonomía es que todas van a tener su propia gestión de autogobierno y su propia gestión en determinadas materias. Por eso, la ley de base regula esa organización. Esto quiere decir que el Estado tiene unas competencias, la comunidad autónoma puede asumir las del 148, así se establece en cada uno de sus estatutos, y que dentro de los estatutos también transfiere o delega a los municipios por esa capacidad de autonomía. Realmente, si queremos hacer una buena composición de las competencias, tendríamos que hacer un esquema como el que yo hice, Estado, comunidad autónoma, y otro que fuera, Estado, comunidad autónoma, ¿vale? Ese sería uno, y otro que fuera comunidad autónoma, municipios. En mi caso, yo de este último no lo tengo. ¿Por qué? Porque yo no me presentaba a la administración local, me presentaba a la administración autonómica, entonces era más importante saber establecer cuáles eran las diferencias entre ambas. Pero esto sería extrapolable a otro tipo de competencias, en este caso de los municipios y las provincias, ¿vale? La de la administración local. Así que vamos a centrarnos en cómo podemos hacer un buen esquema que distingamos lo que son las competencias que nos establece la Constitución con las que nos establece los estatutos. Evidentemente, en mi estatuto de autonomía hay unas competencias y así he hecho yo mi esquema, pero tú lo puedes traducir a tu estatuto de autonomía.
Pues venga, en un momentito lo vemos. Bueno, pues nada, ya estamos aquí, estaríamos encima de la mesa y lo esencial es tener, por un lado, lo que es la Constitución española, ¿vale? Que yo tengo esta en formato de libro, y por otro lado, el Estatuto de Autonomía, que en mi caso, como os he dicho, es el de Andalucía. La primera clasificación que vamos a tener es entre las competencias que aparecen en el 148, que es súper importante esta palabra, es que podrán asumir. Y lo que nos aparece es un listado. Os lo acerco por si queréis ver un poco qué palabras he tenido yo como claves, como importantes. Seguiríamos en la parte de atrás y, como veis, bueno, las que están de color amarillo eran las que para mi convocatoria eran las más esenciales. Después pasaríamos al 149, estas son las competencias del Estado. Aquí no indica que el Estado las pueda asumir, aquí directamente dice que tiene la competencia exclusiva, es decir, aquí no se anda con tantos rodeos de que se pueda asumir, porque no hay una legislación que ampare esto, sino que ya directamente es la Constitución la que establece la normativa competencial, es decir, cuáles son sus propias competencias. Veis lo mismo, las que tengo de amarillo serían las que tendrían relación con mi temario, y bueno, el resto de azul sí que puse algunas que hay mucha parte de legislación, ¿vale? Estas serían todo el listado. Y ahí podríamos hacer una tabla comparativa entre el 148 y el 149, pero realmente donde se encuentra dificultad es que tú tienes que meter estas materias, específicamente las del 148, las tienes que meter dentro de lo que dice tu Estatuto de Autonomía. En el caso de Andalucía, el Estatuto de Autonomía establece tres tipos de competencias. Las competencias exclusivas, es decir, que son propias de la comunidad; las compartidas, que está compartida con el Estado; y la ejecutiva, que solamente hace. Es decir, cuando tiene una competencia ejecutiva es que hace la acción que le dice el gobierno y ya está. Lo primero que hice fue establecer a las competencias del Estatuto tres colores. Las exclusivas iban a ser de color amarillo, las compartidas de color morado y las ejecutivas de color rosa. Así, conforme iba pasando, solamente iba teniendo que destacar, ¿vale? El color ya me lo iba indicando. ¿Qué hice? Pues bueno, hice una tabla, que esta tabla la tenéis digitalizada en mi página web. Estas son exclusivamente las del Estatuto de Autonomía, poniendo el artículo y el nombre de la materia y el tipo de competencia que era, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto, tener un listado por una parte de lo que dice la Constitución y por otra de lo que dice el Estatuto, me era bastante lioso. Y para no tener que andar con los dos libros a la vez, pues yo creé las que habéis visto, que son estas de aquí, que son el mapa competencial de todas las competencias. Aquí volví a hacer lo mismo, ¿vale? Yo siempre he trabajado mucho por colores, entonces decidí que íbamos a tener el artículo 148 de la Constitución de color negro, las competencias que venían en mi estatuto de color azul y de color morado las competencias que se establecían en el 149 para ver qué se correspondía o no. Y esto fue lo que quedó. Yo fui tirando del 148. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, la convocatoria a la que yo me presentaba era autonómica. Al ser autonómica, pues me estaba basando en las competencias que tenía la comunidad, en este caso la de Andalucía. Si, por ejemplo, el punto 1 decía que la competencia podía ser exclusiva las organizaciones de autogobierno, pues yo me iba a qué artículo del Estatuto de Andalucía refundaba eso. Y entonces pues me salía el punto 1 o, por ejemplo, el punto 2. ¿Qué es lo que pasa? Que después había otras que lo ampliaba. Por ejemplo, vivienda, que además era relativamente importante para trabajo social, aunque no entrase. Tenemos la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda. Esta sería de color negra el artículo 148 de la Constitución y lo que nos dice el 56. ¿Pero qué pasa? Que en el 24 te dice en la Constitución que las obras públicas de interés general, si afecta más de una comunidad autónoma, aunque sea territorio, aunque sea vivienda, aunque sea urbanismo, no corresponde a la comunidad autónoma, sino al Estado. Y así sucesivamente. Es verdad que hay una serie de competencias que son más complejas, como por ejemplo medio ambiente. Para mí medio ambiente era de las que más me costaba.
Entonces, pues si hacía falta, hacía otro esquema aparte, aunque fuera en sucio. Y así fui haciendo una por una. Es decir, fui enumerando, por ejemplo, asistencia social, que para mí sería la más importante. ¿Veis? Yo siempre seguí las del 148, que para mí consideré que eran las más importantes. Entonces, este sistema de organización es bueno para la persona que vaya a comunidades autónomas o a la del Estado que le pregunten, que le puedan preguntar sobre competencias. Pero la importancia de esto es cuando te entra tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución, porque ahí es donde viene el lío, dado que tienen que casar entre ambas y normalmente los estatutos son más recientes y suelen cambiar algo. Como veis, mi estatuto continuaba aquí con más competencia que no se recogía del todo, ¿vale? Pero yo lo que hice fue fundamentalmente hacer todas las competencias del 148 y a partir de ahí pues empezar con las del 149, ¿vale? Hacer el listado del 149. Y quedaron pues 4 paginitas de todas las competencias. Incluso, por ejemplo, para mí esta era fundamental porque era la competencia de educación que está en el 149, pero que en el 148 no te dice nada. Después, mirar mi estatuto, cómo las reorganizaba. La tuve que dividir en exclusivas, en compartidas y en ejecutivas. Las competencias son, la verdad, es que bastante lioso y es un procedimiento que tenéis que probar muchos esquemas, muchas flashcards, hasta que os quedéis con el que más os interesa. Bueno, os voy a dejar esta tabla del Estatuto de Autonomía de Andalucía por si a alguien le interesa, que está digitalizada en mi página web, y cualquier duda o consulta nos vemos en comentarios. Gracias por estar y un abrazo a todos.